Vangelina Pandeva Dimitrova, mejor conocida bajo el seudónimo de Baba Vanga. En la actualidad, pese a que ya falleció, al igual que Nostradamus, continúa siendo una de las profetas más famosas y respetadas de todos los tiempos. Y es que no en vano esta mujer fue capaz de predecir con éxito un número muy alto de acontecimientos que a lo largo de los años han pasado a la posteridad, perturbando de manera notoria y significativa al ser humano. Pues sabido es que la naturaleza atroz y repulsiva que gira en torno a muchos de estos acontecimientos es la causante de los hórridos e indescriptibles traumas que padecieron de por vida todos aquellos quienes tuvieron la desgracia de vivirlos en carne propia. Por eso no era de extrañarse que militares e inclusive la realeza misma acudiera a los poderes y conocimientos de la divina, todos en búsqueda de posibles respuestas, pues en la vida muchos de los sucesos sobre los que Baba Vanga advertía solían cumplirse poco tiempo después. E incluso casi 24 años después de su muerte, al día de hoy varios de estos continúan cumpliéndose. Algunos de ellos al parecer bastante relacionados con lo que pasa en la actualidad. Y es que sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más claros de las contundentes habilidades que Vanga poseía para predecir el futuro se remonta al año de 1930, cuando un día cualquiera la profeta empezó a hablar de la nada, afirmando que un suceso devastador y sin precedentes venía en camino. A lo cual ella se refirió de manera desconsolada usando las siguientes palabras: un conflicto mundial hará que las familias de los hombres se vayan para no volver más. Casi 9 años después, tal y como ella lo describió, un enorme conflicto entre potencias y naciones había comenzado. Un conflicto que al día de hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial. No hace falta mencionar todo lo negativo que este enfrentamiento bélico desencadenó para millones de personas en aquella época. 20 años después de que Vanga lograra acertar una de las guerras más trágicas y costosas para la humanidad, ella haría otra de sus profecías, cuando en el año de 1950 anunciara la muerte de una de las personas más influyentes e importantes para el Partido Comunista de ese momento, y con él también anunciaba la inminente caída de un estado entero. Stalin pasará al mundo de los muertos y la Unión Soviética se desintegrará. Pues serían casi 3 años después, en 1953, cuando efectivamente ocurriría una de las muertes que más perjudicó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues el deceso del secretario general Iósif Stalin fue uno de los primeros acontecimientos que progresivamente con el tiempo terminarían provocando la disolución de la Unión Soviética en 1991. Un acontecimiento que al final fue un enorme acierto para las predicciones de Baba Vanga. Finalmente, luego de todo lo que había ocurrido, muchos pensaban que los tiempos difíciles ya habían pasado, pero pocos sabían lo equivocados que estaban, cuando en el año de 1989 la profeta volvió a levantar su voz, anunciando así que a principios del nuevo milenio se haría inminente la llegada de un nuevo suceso que sacudiría fuertemente a los Estados Unidos. Pues ella se refirió a ese acontecimiento usando las siguientes palabras: horror, horror, horror. Las hermanas Américas se caerán después de ser atacadas por pájaros de acero. Los lobos estarán aullando en un arbusto y la sangre del inocente brotará. Desgraciadamente, no sería hasta una década más tarde en la que el mundo se enteraría por las malas el verdadero significado de tales palabras, cuando el atentado del 11 de septiembre contra las llamadas Torres Gemelas, ubicadas en la ciudad de Nueva York, marcaría un fatídico e inolvidable día en el que casi 3.000 personas tendrían la mala fortuna de perder la vida. Fue para 1994 y 1995 que la profeta hizo algunas de sus últimas predicciones, dentro de las cuales podemos resaltar aquella frase en la que dijo: los rusos librarán una guerra la cual no pueden ganar. Unos meses más tarde, en diciembre de 1994, el ejército ruso disputó una guerra en contra de las Fuerzas Armadas de Chechenia por ver quién se quedaría con el control de la república.
Cabe mencionar que dicha batalla duró poco más de un año, pues se extendió hasta agosto de 1996, cuando finalmente las tropas del ejército ruso retrocedieron tras la inevitable derrota. En este punto también debemos resaltar aquel inolvidable y devastador tsunami que, según como ella profetizó, llegaría en el invierno del año 2004, y así fue, cuando el 26 de diciembre de ese año el Océano Índico comenzó a presentar una serie de temblores en las profundidades del trecho marino, temblores que varias horas más tarde terminarían desencadenando una serie de tsunamis que dejarían decenas de víctimas y de personas fallecidas. Sin lugar a dudas, uno de los sucesos naturales más famosos y desastrosos de los que tenemos registro hasta la fecha. Finalmente, después de haber servido durante tantos años como oráculo para la especie humana, la muerte decidió tocar a su puerta un 11 de agosto de 1996. Y pese a que se podría decir que ella nos abandonó hace mucho tiempo, lo enigmático es que, tal y como ya te había comentado al principio de este video, al día de hoy, muchas de sus profecías aún se siguen cumpliendo. Pues Baba Vanga se encargó de dejar suficientes predicciones para acaparar lo que queda del presente milenio. Prueba de esto es que últimamente, a raíz de todo lo que está pasando en el mundo, en las redes sociales, mucho se ha hablado y especulado de que esta profeta también habría predicho la situación que tiene en vilo al mundo entero. Y es que, según se dio a conocer, Baba Vanga, a través de una mujer llamada Neska Stefanova, habría dejado evidencia del peligro que se avecinaba, dando así uno de los últimos mensajes de advertencia cuando a los 84 años, a los pocos días de su muerte, habría mencionado: "La corona estará sobre todos nosotros", dejando de esta manera una frase que se ha tomado como referencia de lo que está pasando actualmente. Para fortuna o desdicha de la especie humana, hay profecías de Baba Vanga que, convengamos, es un completo alivio que hasta ahora no se hayan cumplido, y esperemos que tampoco lo hagan en algún futuro cercano. Sin embargo, esto es algo que solo el tiempo lo dirá, pues no cabe duda que con lo poco que hemos vivido del 2020, resulta inquietante pensar en qué tipo de acontecimientos nos deparan durante lo que resta de este año, pues cuando menos podemos concluir que se acercan tiempos interesantes.